El día de la victoria sin tanques. Y quizá eso sea lo más humillante para el Kremlin, porque Rusia acaba de celebrar el desfile militar más importante de todo el año, prácticamente sin armamento pesado, bajo amenaza de ataques ucranianos y con Moscú convertida en una fortaleza defensiva. La imagen que Putin quería enseñar al mundo era la de una superpotencia, pero lo que muchos han visto hoy es algo muy distinto, el día de la derrota. Un régimen intentando desesperadamente aparentar fuerza, mientras la guerra en Ucrania empieza a vaciar incluso el símbolo más sagrado del poder ruso. Vladimir Putin presidía este 9 de mayo el tradicional desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú, una fecha absolutamente central para la identidad política rusa, donde el Kremlin conmemora la derrota de la Alemania nazi en 1945 y utiliza esa victoria histórica como símbolo de unidad nacional, orgullo militar y legitimidad política. En pocas palabras, pura propaganda. Pero este año ha ocurrido algo histórico. Por primera vez desde el 2007 el desfile se celebró sin equipo militar pesado, sin columnas de tanques, sin grandes misiles balísticos y la gigantesca exhibición de fuerza que Putin llevaba años utilizando para demostrar poder militar ante el mundo. Y eso lo cambia todo, porque el día de la victoria siempre ha sido propaganda cuidadosamente diseñada. No era simplemente una conmemoración histórica, era una demostración de poder. Una puesta en escena para recordar que Rusia seguía siendo una potencia militar temida. Pero esta vez la Plaza Roja parecía otra cosa. Mucho menos armamento, menos líderes internacionales, más medidas de seguridad, más tensión, más sensación de desgaste. Y sobre todo, una pregunta imposible de ignorar. ¿Dónde están los tanques rusos? La respuesta está en Ucrania o destruidos. Después de más de 4 años de guerra, Moscú necesita desesperadamente prácticamente todo el material disponible en el frente. Blindados destruidos, vehículos perdidos, artillería desgastada, problemas industriales. Y una guerra mucho más larga de lo que el Kremlin imaginó cuando lanzó la invasión a gran escala, creyendo que Kiev caería en cuestión de semanas o incluso en cuestión de días. Hoy la realidad es completamente distinta. Rusia controla alrededor del 19% del territorio ucraniano, sí, pero sus avances se han ralentizado enormemente. Según mapas analizados por Reuters, en los primeros 4 meses del año, Moscú apenas conquistó unos 700 kilómetros cuadrados. Un ritmo lentísimo para una guerra que Putin sigue intentando vender como una operación bajo control exitoso. Y mientras tanto, el símbolo de poder ruso empieza a mostrar grietas, porque este desfile no solo estuvo marcado por la ausencia de armamento, también estuvo marcado por el miedo. Durante toda la mañana pesó la amenaza de posibles ataques ucranianos contra Moscú. El Kremlin reaccionó blindando completamente la capital. Internet móvil cortado, señal televisiva emitida con retraso por si era necesario interrumpir la transmisión, restricciones masivas y una seguridad extrema alrededor de la Plaza Roja. Moscú parecía una ciudad bajo tensión militar permanente, y aquí llega uno de los momentos más humillantes para Putin, porque Ucrania aprovechó la situación para burlarse directamente del Kremlin. Volodymyr Zelensky emitió un decreto irónico afirmando que Ucrania permitía a Rusia celebrar el desfile sin ataques sobre la Plaza Roja. Incluso incluyó las coordenadas exactas de la plaza en el comunicado, un golpe psicológico calculado al detalle. El mensaje era demoledor. Rusia podía celebrar su gran desfile porque Ucrania decidía no atacarlo. El Kremlin reaccionó inmediatamente. El portavoz presidencial Dmitry Peskov respondió ofendido, diciendo que Rusia no necesita permiso de nadie, pero la realidad era evidente. Si Moscú realmente se sintiera invulnerable, no habría necesitado convertir toda la ciudad en una fortaleza. Y esa es la gran contradicción de este día de la victoria. Putin intentaba proyectar imagen de poder absoluto mientras actuaba como un líder preocupado por la posibilidad de un ataque en pleno corazón político de Rusia. Durante su discurso, Putin volvió a repetir uno de los mensajes centrales de la propaganda rusa. Afirmó que Rusia está luchando contra todo el bloque de la OTAN. Una frase diseñada para justificar el desgaste militar ruso y transformar la guerra en un enfrentamiento global entre Moscú y Occidente.
Es curioso que este hombre dice que está luchando contra la OTAN. No ha podido ni siquiera con los ucranianos, cuanto menos enfrentarse a un ejército formado por 32 países, pero él sigue soñando. Pero muchos observadores interpretan ese discurso de otra manera, porque cuanto más insiste el Kremlin en que combate contra toda la OTAN, más difícil resulta explicar por qué la segunda potencia militar del mundo celebra un desfile histórico prácticamente sin armamento. Y las imágenes de hoy han sido muy duras para la narrativa rusa. Durante años el desfile del 9 de mayo fue una exhibición gigantesca de superioridad militar. Hoy en día no lo es. Misiles nucleares, blindados avanzados por Moscú, miles de soldados, decenas de líderes internacionales observando desde la Plaza Roja, pero todo eso ha pasado a la historia. Ahora el escenario es muy distinto, menos aliados, menos armamento, menos confianza. Este año asistieron principalmente líderes de países cercanos al Kremlin o aliados, en este caso dependientes de Moscú. Nada comparable a las grandes fotografías internacionales de otros años. Y quizá la imagen más simbólica de todas no fueron los soldados desfilando. Fueron las viudas y madres de militares muertos en Ucrania, caminando sobre los adoquines de la Plaza Roja con las chaquetas de sus familiares fallecidos. Una escena durísima, porque recordaba algo que el Kremlin lleva años intentando minimizar: el enorme coste humano de esta guerra. Una guerra que ya dura más que la participación soviética de entre 1941 y 1945 en la llamada Gran Guerra Patria. Y eso tiene un impacto psicológico enorme dentro de Rusia. El disidente ruso exiliado Iván Zarnov lo resumió con una frase demoledora: no hay ningún tanque, ningún misil, todo el país nota que el rey está desnudo. Y quizá esa sea la verdadera noticia de hoy. No que Rusia haya cancelado unos cuantos vehículos, sino que el símbolo más importante del poder militar ruso ya no puede ocultar el desgaste acumulado por la guerra. Porque el día de la victoria siempre fue diseñado para transmitir una idea muy concreta: Rusia es fuerte, Rusia domina, Rusia avanza. Pero este año incluso muchos rusos han visto algo completamente diferente. Un Kremlin obsesionado con aparentar normalidad, un desfile reducido, una capital blindada y una superpotencia que ya no parece tan segura de sí misma como antes de la invasión a Ucrania. Mientras tanto, Ucrania consigue algo muy importante: mantener la presión no solo en el frente, sino también en el terreno psicológico y simbólico, porque cada dron que obliga a cerrar aeropuertos rusos y cada medida extrema de seguridad en Moscú y cada desfile reducido erosionan poco a poco la imagen del poder absoluto que Putin construyó durante décadas. Y eso quizás sea lo más peligroso para el Kremlin. No una derrota inmediata, sino una erosión lenta y constante de su narrativa de invulnerabilidad. Porque cuando el desfile militar más importante de Rusia se celebra sin tanques, el mundo empieza a hacerse una pregunta muy incómoda para Putin. ¿El día de la victoria se está convirtiendo en el día de la derrota? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.